Ok, siguiendo con nuestra primera cápsula del curso, vamos a revisar nociones de geometría analítica y partiremos con el concepto de plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema de ejes coordenados, el cual se forma cuando dos líneas rectas se intersectan. Estas dos líneas rectas nosotros las conocemos como el eje X, abscisas, y el eje Y, ordenadas. Cuando se intersectan estas dos rectas se forma un punto llamado origen, el cual se intersecta de manera perpendicular formando ángulos rectos de 90 grados. Lo que podemos observar también acá, que está en circulitos, son los números 1, 2, 3 y 4 en romano, que corresponden a las regiones en las cuales se divide el plano cartesiano. Se llaman cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. En el curso nosotros vamos a utilizar mucho el cuadrante 1 porque recuerden que en nuestro gráfico en economía nosotros tenemos el mismo plano cartesiano, las diferencias son en los ejes, porque el eje horizontal es nuestro Q de cantidad demandada y nuestro eje vertical es nuestro P de precio. Dado esto entonces, nosotros vamos a utilizar principalmente el cuadrante 1 porque tenemos precios que son cero o positivos y tenemos cantidades que son cero o positivas. Ahora, este plano cartesiano tiene una región llena de puntos, es decir, es un plano de puntos. A modo de ejemplo, hoy tenemos el punto A, que tiene asociado el número 4 en el eje X y tiene asociado el número 5 en el eje Y. Si yo escribiera el punto A como un punto de coordenadas, entonces se escribe de la siguiente forma: A paréntesis 4,5. El 4 corresponde al primer componente del punto y es el número real que está asociado al eje X, primer componente. Y el número 5 corresponde al segundo componente, que es el número al cual está asociado el eje Y. Entonces, si uno quisiera escribir de manera general un punto, se escribiría como X, Y. Ahora, les presento lo siguiente. Tenemos este plano cartesiano en los cuales nosotros identificamos dos rectas, una recta de color rojo que se llama L1 y una recta de color azul que se llama L2. Definición de recta. Una recta es una línea que se extiende en una misma dirección, es decir, que no se generan curvas o no se desvía, y que está formada por infinitos puntos. En otras palabras, si uno quisiera dibujar una recta, tendría que ir puntito a puntito de manera tal de ir formando esta línea que no tiene desviaciones. Problema, van a estar infinitamente dibujando la recta, ¿ya? Porque recuerden, una recta se compone de infinitos puntos. Ahora, a partir de este concepto de recta, nosotros tenemos que entender que toda recta tiene dos componentes. Uno, que es la pendiente, y otro, que es el coeficiente de posición. La pendiente, como definición, corresponde a la inclinación de la recta respecto de la horizontal, o sea, lo que nosotros estamos midiendo es este ángulo que se forma. Ángulo alfa le vamos a llamar por ahora. ¿Ya? Y su fórmula de cálculo es m pendiente igual a y2 menos y1 partido en x2 menos x sub 1, que es lo mismo que decir variación de y o delta y partido en delta x o variación de x. Ahora, ¿de dónde salió el y2? ¿De dónde salió el y1? ¿De dónde salió el x2? ¿De dónde salió el x1? Nace desde dos puntos, ¿ok? Y para que veamos un ejemplo rapidito, vamos a tener el punto A y el punto B. El punto A es 0,0, el punto B es 5,5. Entonces, la pregunta es, ¿quién es X1 y quién es X2? Esa decisión es arbitraria. Usted decide cuál es su primera pareja de puntos y cuál es su segunda pareja de puntos. En particular, en este ejercicio vamos a utilizar como la primera pareja de puntos
el punto A. Y vamos a tener un X1 y un Y1, que ese es el punto de inicio, el punto de partida. Y el punto de llegada va a ser la segunda pareja, que va a ser el punto B, que tiene asociado el X2 y el Y2. Ya identificado entonces los X1, los Y1, los X2 y los Y2, entonces podemos calcular la pendiente. La pendiente entonces se va a calcular como la diferencia entre el Y2 y el Y1, o sea 5 menos 0, dividido en X2 menos X1, que va a ser 5 menos 0. Valor 5 menos 0, 5, 5 menos 0, 5, y 5 sobre 5 es igual a 1. La pendiente de esos dos puntos vale 1. Avancemos. El otro concepto que habíamos dicho que toda recta tiene es pendiente, o sea, tiene una inclinación respecto de la horizontal, pero también tiene un coeficiente de posición. ¿Qué es el coeficiente de posición? El coeficiente de posición es el número, el valor real, ¿ya? El número en donde la recta intersecta al eje Y. Es el número, el valor real en donde la recta intersecta el eje Y. A modo de ejemplo, tengo dos rectas acá, la recta azul L1 y la recta roja L2, y puedo ver que la L1 intersecta al eje Y en el número 5, por lo tanto el coeficiente de posición de la recta azul es el 5. Asimismo, tengo la recta de color rojo que intersecta el eje Y en el menos 2, y por lo tanto el coeficiente de posición de la recta roja L2 es igual a menos 2. Dado lo anterior, entonces nosotros podemos encontrar una ecuación principal de la recta en donde identifiquemos estos dos componentes que tiene que tener toda recta sí o sí. ¿Cuáles eran? Una pendiente y un coeficiente de posición. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos esta recta de color rojo que podemos calcular inmediatamente el valor del coeficiente de posición porque esa recta roja intersecta el eje Y en 2. Por lo tanto, el valor de n ya lo tenemos. El valor de n ya lo tenemos. Es igual a 2. ¿Por qué? Porque es el número que intersecta la recta al eje Y. Para el cálculo de la pendiente tenemos buenas noticias. ¿Por qué? Porque esta recta tiene dos puntos asociados y a partir de los dos puntos entonces puedo calcular la pendiente. Recuerden que la pendiente se calculaba como la diferencia de los y, o sea, y2 menos y1, sobre la diferencia de los x's, x2 menos x1. ¿Cuál es mi y2? ¿Cuál es mi y1? ¿Cuál es mi x2? ¿Cuál es mi x1? Bueno, recordemos que para eso lo podemos definir arbitrariamente, a partir de los puntos que tenemos. El punto A vale menos 2,0 y el punto B está situado en 0,2. Yo voy a utilizar el punto A como el punto de partida, entonces va a ser mi primera pareja de puntos. Voy a tener el x1 y el y1. Y el punto B es el punto de llegada y es el punto final, por lo tanto va a ser x2, y2. Ya tenemos los valores de y y los valores de los x, por lo tanto el cálculo de la pendiente no debería ser un problema. Me va a quedar y2 vale 2 menos y1 que vale 0. Divido en x2 que vale 0 menos x1 que vale menos 2. Aquí cuidado con el signo porque tenemos que aplicar la regla de los signos. 2 menos 0, 2. 0 menos menos 2, por regla de signos, menos por menos me da más y por lo tanto me queda un más 2. Situación final, 2 partido en 2 me da 1 y por lo tanto tengo el valor de la pendiente. Utilizando entonces la ecuación principal de la recta me quedaría que esa recta roja, que le vamos a llamar L1, está definida por y igual a m. ¿Cuánto vale m dependiente? 1. 1 multiplicando a la x. Más n, que era n el coeficiente de posición, o sea, el número en el cual la recta intersecta el eje Y, o sea, 2.
Finalmente, entonces, tenemos que la ecuación principal de esa recta roja es x más 2 igual y. La pregunta que viene ahora es, ¿y qué pasa si no tengo la recta, no tengo el coeficiente de posición y tengo solamente dos puntos? Para ello vamos a utilizar esta formulación para encontrar la ecuación de la recta. Será la fórmula y menos y1 igual a las diferencias de los y partido en las diferencias de los x. Pero no se olviden que esto nosotros ya lo habíamos calculado anteriormente. Eso que está ahí corresponde a la pendiente, que es la variación de los y partido en la variación de los x. ¿Tengo los puntos? Sí, tengo los puntos. ¿Cuál es mi primera pareja? Se decide arbitrariamente. Es decir, yo voy a utilizar el punto A como mi punto de partida, va a ser x1, y1. Y el punto B va a ser mi punto final, entonces va a ser x2, y2. Ya teniendo esta información, lo único que nos queda es sustituir. ¿Cómo nos queda? ¿Tengo el valor de y? No, porque esa es la variable, es el valor que va a ir cambiando a medida que cambia la x. Por lo tanto, el y lo mantengo. Menos y1, ¿cuánto vale? 0. Igual a la diferencia de los y, o sea, y2 vale menos 1 y le resto el y1 que vale 0. Lo divido en x2 que vale menos 1 y le resto x1 que vale 0. Y todo esto lo multiplico por el paréntesis. X, ¿conocemos el valor de x? No, porque esa es la variable. Mantenemos la variable x y le resto x1 que vale 0. Perfecto. Esto nos queda de la siguiente forma y ahora empezamos a reducir los valores. Y menos 0 me da y. Menos 1 menos 0 me da menos 1. Es lo mismo que en el denominador. Menos 1 menos 0 me da menos 1. Y todo eso multiplica a x menos 0. X menos 0 me da x. Finalmente, tengo que menos 1 dividido en menos 1, por regla de los signos, menos por menos me da más, y 1 dividido en 1 me da 1. Y por lo tanto, la ecuación de la recta de esos dos puntos va a ser igual a y igual x. Yo no lo podría formular de la siguiente forma. L1 es igual, perdón, L1 se representa como y igual x. Súper. Ahora, para darle a esto un contexto económico, tenemos que empezar a relacionar el plano cartesiano que acabamos de ver, en donde el eje horizontal tenía la variable asociada a x y el eje vertical tenía la variable asociada a y. Vamos a hacer un gráfico, pero en un contexto económico. Nuestro gráfico en economía tendrá en el eje horizontal la cantidad y en el eje vertical el precio. Entonces, vamos a suponer lo siguiente, que tenemos el punto A que corresponde a 0,0 y el punto B que corresponde a 3,3. Voy a graficarlo en este eje en donde el primer componente ahora no se llama X, sino que se llama Q. Y voy a decir que el punto A va a ser mi punto de partida, entonces va a ser Q sub 1. Y el otro 0 va a ser el P sub 1. Asimismo, el punto de llegada o punto final va a ser el punto B. Por lo tanto, ese va a ser mi segunda pareja, Q sub 2, y el otro número 3 va a ser P sub 2. Grafiquemos. A está en 0, 0, o sea, está en el origen, aquí está. Y B está en el 3,3, entonces me muevo 1, 2, 3 en el eje X, 1, 2, perdón, en el eje Q y 1, 2, 3 en el eje P. Tenemos 3,3 por acá y vamos a hacer la intersección de esos puntos. Y tengo entonces el punto P. Luego voy a trazar una línea recta que quiere decir que es una unión de infinitos puntos, ¿cierto? Una unión de infinitos puntos que siguen la misma dirección, es decir, que no se desvían. ¿Ya? Ya tenemos una recta llamada L1. Entonces, si yo quisiera calcular la recta L1 que está ahí, lo hago a través de la formulación de dos puntos. O
lo puedo hacer más sencillo porque ahora conozco el n. El n era el coeficiente de posición, o sea, el número en donde la recta intersecta al eje vertical, en este caso que es el eje P. Y por lo tanto, fíjense que la recta roja intersecta al eje P en cero, por lo tanto n vale cero. Tengo que calcular la m. La m ahora no va a ser la variación de los y partido de la variación de los x. En este contexto va a ser la variación de P partido en la variación de Q. ¿Ya? ¿Por qué? Recordemos que simplemente hemos cambiado las variables de nuestro eje. Y por lo tanto va a ser P sub 2 menos P sub 1 partido en Q sub 2 menos Q sub 1. Calculando numéricamente, tenemos 3 menos 0 partido en 3 menos 0. Es decir, 3 sobre 3, que es igual a 1. Tengo el valor de m, tengo el valor de n. Y recordemos cómo era la formulación antes. Antes la formulación era y igual a mx más n. Ahora, ¿qué debería cambiar? Tenemos que cambiar la y porque ahora la y es el eje vertical y está expresada por la variable p. Y la x está en el eje horizontal y está expresada por la variable q. Entonces la formulación en economía va a ser p igual a m por q más n. ¿Tengo los valores? Sí, los tengo. ¿Cuánto valía m? M valía 1. 1 por q, q. ¿Y n vale 0? Perfecto, le sumo 0. Finalmente, entonces, lo que tenemos es que p es igual a q. Ahora, fíjense que esta recta tiene una pendiente positiva. La pendiente positiva tiene una inclinación de ángulo alfa respecto de la horizontal. Y en economía, la interpretación que le daríamos nosotros es que corresponde a la oferta. L1 corresponde a la oferta. Eso quiere decir que cumple con la ley de oferta, es decir, a medida que aumenta el precio, entonces aumenta la cantidad ofrecida. Espero que les haya servido esta cápsula. Si tienen más dudas, nos pueden enviar correo electrónico vía Ocursos o a nuestros correos personales. Les iremos subiendo más cápsulas para que tengan material complementario para la preparación de sus evaluaciones. Nos vemos, chicas y chicos. Un abrazo.